Vamos a ver la primera pregunta que nos han acercado de manera reiterada y que merece una contestación inmediata, y es cuándo se darán a conocer los horarios de clases y el canal en que se transmitirá cada nivel. Bueno, esta pregunta es muy importante. Como les comenté el jueves de la semana pasada, este próximo domingo 16, vamos a dar a conocer aquí en este programa, y es importante que se lo puedan decir a sus amistades, a sus familiares, porque se va a dar a conocer los horarios, se va a dar a conocer los canales de televisión en que se van a transmitir Aprende en Casa 2, Regresemos a Clases. El lunes siguiente, o sea, domingo 16, es horarios y canales, y el lunes 17, en el portal de la Secretaría, cep.gov.mx, publicaremos los horarios de cada grado, horarios y canales en lo que se van a impartir las clases, así como las materias que se van a impartir en cada horario. La segunda pregunta del día de hoy dice una pregunta respecto a la entrega de los libros de texto en las escuelas. ¿Quiénes deben entregar los libros a los padres en las escuelas? Algunas autoridades están indicando que los docentes, aún sin semáforo verde. En efecto, hay hemos diseñado con la Secretaría de Salud que, guardando una sana distancia, habiendo sanitizado previamente los libros de texto, citando de manera escalonada a las madres y padres de familia, maestras y maestros, así como personal administrativo, nos ayudarán a hacerle llegar a madres y padres de familia estos libros, pero es una actividad voluntaria en todos los estados y en todas las escuelas. Se está viendo quién es quien acude, ya que si alguna maestra o maestro no desea participar por cualquier razón, pero principalmente por ser una persona que tiene algún tipo de riesgo, pues no tendrá ningún problema. Es una actividad voluntaria y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta y ya se han empezado a distribuir estos libros a madres y padres de familia. Y cada estado de la República ha implementado la forma de distribución. Una tercera pregunta que dice: ¿quién me puede apoyar con esta duda? ¿Qué se hace con los niños de nuevo ingreso a primero de primaria? Como ustedes saben, las inscripciones son automáticas cuando una niña o un niño ya está en su escuela, pero si va a inscribirse por primera vez, preguntan qué es lo que se hace. Yo quisiera que Aurora nos pudiera responder esta pregunta. Bueno, pues muchas gracias, señor secretario, muchas gracias a todos. Digamos, primero vamos a hablar de los tiempos. Hay dos tiempos para inscripciones y reinscripciones. ¿Cuáles son esos tiempos? Unos tiempos ordinarios, o un tiempo ordinario, un periodo ordinario, digamos, que empezó ya el 6 de agosto y va a concluir el 21 de agosto. Eso es en cuanto al periodo ordinario. Hay un periodo extraordinario también. Ese periodo extraordinario comenzará el 24 de agosto y va hasta el 11 de septiembre. Eso en cuanto a los tiempos respecto a las inscripciones. Ahora bien, ¿cómo van a ser los procesos? Como bien señalaba el señor secretario, la reinscripción es automática. O sea, aquellos niños que no cambian de nivel van a tener una reinscripción automática, y las familias únicamente se comunican con la escuela. Es la misma escuela en donde estuvieron sus hijos previamente. Se comunican a la escuela por cualquier medio que tengan y manifiestan, digamos, también su deseo de
que van a continuar, digamos, en dicha escuela, ¿no? Pero es automática. Ahora bien, hay otro proceso que es el de asignación, que es justamente por el que están preguntando, que es ahí donde hay cambio de nivel. Ahí donde hay cambio de nivel, se está haciendo en las entidades federativas, hubo un preregistro y se está haciendo en las entidades federativas, o se hizo en las entidades federativas, un proceso de asignación de escuela. ¿Cuáles fueron los criterios para realizar este proceso de asignación de escuelas? Que tuvieran algún familiar en dicha escuela, lo cual facilita que, pues, el manejo, digamos, para las familias. Y el segundo criterio fue el promedio. Esas asignaciones de escuelas las pueden consultar en las páginas de internet de las distintas secretarías. Una vez conociendo cuál escuela es a la que fue asignado el niño, la familia, es el mismo proceso, la familia se comunica con la escuela por cualquier medio que sea factible. Hay algunas escuelas que están ya organizadas y tienen su registro, digamos, un registro electrónico, por decirlo así, y no se requiere presencial. Hay otras que están colocando carteles ahí en localidades pequeñas y demás, que están colocando carteles afuera de las escuelas para organizar la inscripción. Son escuelas pequeñas y son localidades pequeñas, para organizar la inscripción con todas las medidas de seguridad para que no haya contagios y no haya infecciones. Y por último, me gustaría decir que también han preguntado algunos por el caso de las escuelas particulares. En el caso de las escuelas particulares, pues tienen que llamar a la escuela de los niños, digamos, en donde se han inscribido, en donde ya están inscritos, para ponerse de acuerdo. Eso sería cuanto, señor secretario, respecto a los procesos de cómo se llevan a cabo. Muchas gracias. Cualquier persona que en la Ciudad de México quiera preguntar sobre cómo inscribirse en una escuela, el portal de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México es AEFCM, de Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, .cep.mx. Y así en cada estado, comunicándose con sus escuelas, pueden conocer muy bien de qué manera pueden inscribirse. Ahora bien, desde que llegamos a enfrentar los problemas de la pandemia, el sector educativo fue el primero en tomar la decisión de la sana distancia, de el distanciamiento social, de quedarse en casa, y va a ser el último en regresar. Esto porque queremos proteger a nuestras niñas y niños de un contagio, queremos proteger a las maestras y los maestros y a la sociedad en su conjunto, ya que muchos países que han abierto antes de tiempo han provocado un contagio mucho mayor incluso que el que tenían antes. Entonces no es opción regresar hasta que estemos en semáforo verde. Y eso es algo muy importante. Tenemos que ser pacientes para llegar a tener el semáforo verde y entonces que se puedan abrir las escuelas. Pero mientras esto sucede, pues tampoco nos podemos quedar cruzados de brazos, y es por eso que se montó, en primer lugar, Aprende en Casa 1, que tuvo muy buenos resultados, y esta evaluación de lo que sucedió en Aprende en Casa 1 nos lo va a presentar el subsecretario Bucio, porque ahora vamos a tener en regreso a clases Aprende en Casa 2, que es un programa fortalecido que con el aprendizaje de la primera etapa estamos echando a andar algo mucho más robusto y que además puede permanecer trabajando el tiempo que sea necesario. Si las autoridades de salud no ponen el semáforo verde en entidad federativa alguna, nosotros podemos seguir trabajando a distancia el tiempo que sea necesario durante el ciclo escolar.
Por favor, Marcos, ¿nos puedes conversar sobre Aprende en Casa 1 con más detalle? Claro que sí. Muy buenas tardes. Como saben, 1.500 millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes tuvieron que suspender clases en el mundo. De ellos, 36 millones en México. Un reconocimiento al Magisterio Nacional por esa misión, no trabajo, misión de continuar el sistema educativo, y el 80% de las maestras y maestros estuvieron en contacto con sus alumnos a través de electrónico, WhatsApp, teléfono, y muchos en comunidades de manera directa, en las comunidades más alejadas, incluso llevando cuadernos de trabajo. Un reconocimiento también a madres y padres de familia, porque el 85% de los estudiantes siguieron el programa Aprende en Casa, y las mamás y padres pues no estaban preparados para ello, y es muy importante hacerles este reconocimiento. En los libros de texto, como saben, fue la estrategia central. El libro de texto fue sobre la página que se quedaron en el ciclo escolar pasado, de ahí conectamos al sistema integral con equidad y con calidad, para que pudieran terminar el ciclo escolar. Se digitalizaron todos los libros de texto y hubo hasta 500,000 de visitas diarias en la página conalitech.c.gov.mx, en donde van a estar ya nuevamente los nuevos libros de texto disponibles. Es incluyente porque el 94% de los estudiantes tuvieron la posibilidad de verlo en televisión. Tenemos que reconocer que algunas insuficiencias que se dieron, estas son herramientas para que la gente pudiera ver, las madres y madres y los alumnos, los programas. Se hicieron 1,232 programas producidos por la Secretaría y fueron transmitidos en 11 niños, en donde tuvimos 62 millones de cobertura. Quiero decirles que, por ejemplo, España tiene 46 millones de población, Francia tiene 65 millones. Démonos cuenta del esfuerzo extraordinario y rating para hacer comparación a lo que se logró con 11 niños, y en TV Educativa tuvimos 52 millones de cobertura. Las retransmisiones se logró con la gestoría del secretario Moctezuma, que tuviéramos todas las cableras en el país replicando, nuevamente se va a hacer en esta ocasión, y decía que una de las insuficiencias que tenemos que reconocer no es triunfalismo, la presentación de un programa inédito, lo estamos haciendo con toda honestidad, porque una de las insuficiencias que tuvimos en las herramientas de la televisión fue que justamente no tuvimos la cobertura en muchas entidades de la República. Entonces, por eso la alianza ahora con la televisión privada, con Milenio, con Imagen, con Televisa y con TV Azteca, para poder llegar de mejor forma a la población. 15 estados por radio, 18 estaciones, 15 lenguas indígenas, de manera que pudimos también replicar en toda la República programas de educación indígena, y lo vamos a fortalecer todavía más con el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Es importante darnos cuenta que ahora con este esquema de televisión, muchos alumnos del Instituto de Educación Adultos, padres, abuelos, que no han terminado primaria o secundaria, pueden acompañar a su nieto o a sus hijos en los estudios y después certificarse en el examen del Instituto Nacional de Educación para Adultos. 700,000 libros y cuadernos de CONAFE y 167,000 cuadernillos en media superior. Tuvimos 60,000 consultas de asesoría académica, pedagógica y psicológica, y lo vamos a replicar en esta ocasión. 62 millones de visitas tuvimos en línea, repito, más que la población de Argentina, y en línea tuvimos posibilidades de meter educación especial, educación indígena, educación inicial, y en media superior más de 1,196,000 estudiantes han visitado la página. La página, quisiera decir la página, es jovenesencasa.educacionmediasuperior.c.gov.mx. Ahora sí, 14 seminarios en línea, 4.7 millones con participaciones de 882,000 figuras educativas. La educación digital tiene límites, pero no tiene limitantes. Es decir, esta es una gran enseñanza de la pandemia, en donde vamos a poder entrar en una dinámica con el magisterio y con los alumnos en habilidades nuevas digitales.
Por eso tuvimos 14 millones de cuentas gratuitas en Google Classroom y 1 millón de figuras educativas que los maestros se conectaron con email y que vamos a fortalecerlo en este Aprende en Casa, regreso a clases número 2. ¿Qué pasa con las niñas y niños? Se predomina ampliamente el ánimo positivo. Estuvimos midiendo en una base de 100,000 niñas y luego hicimos uno en la página con 1 millón de respuestas de madres, padres y niños en donde estuvieron tranquilos, es decir, sí es una herramienta que les es útil a las niñas y niños estar en la televisión desde inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Finalizaría con algo, no queremos decir nosotros mismos, CEP, que este programa fue exitoso, sino que hicimos encuestas e investigaciones, porque hay mucho señalamiento en ese sentido, que hay que aclarar, porque no tienen la información suficiente, a lo mejor porque no le hemos dado, pero encuestas supervisores, hicimos una a través de la página que tenemos y la conexión de email con los supervisores, son 18,000 en el país, nos contestaron hasta jefes de zona escolar y directores, el 65% de los 19,528 supervisores encuestados calificó de manera positiva la estrategia Aprende en Casa. Repito, son 200,000 escuelas básicas, 18,000 supervisores, 200,000 directores de escuelas primarias. La encuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores, que la hizo por su lado, se hizo con una muestra de 302,270 maestros que lo calificaron positivamente ellos mismos, los maestros. Eso es lo más relevante. Y la tercera es muy importante porque la encuesta socioemocional la hicimos en línea con 1,234,219 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que señalaron que el 85% les agradó el contenido. Todas estas métricas son públicas, se las podemos dar con mucho gusto para que las puedan revisar y analizar, sobre todo a los investigadores educativos. La parte importante es que estos son encuestas, las encuestas son distintas a lo que es una investigación. En la investigación tuvimos, la que sigue, gracias, los resultados de la investigación externa que lo hizo UNICEF, que lo hizo la Organización de Estados Iberoamericanos, que está España y América Latina. Tuvimos la Ibero y una acción ciudadana frente a la pobreza. Ellos hicieron esta investigación que coincide con las de maestras, niños, padres de familia, en donde la satisfacción positiva estuvo en el 71%, de 1,680 personas encuestadas se presentaron satisfechos o muy satisfechos en cuanto al programa de Aprende en Casa. Esto es importante porque en un periodo muy corto se pudieron hacer las encuestas, se pudieron hacer la investigación. Esto corresponde a mayo, el cierre de Aprende en Casa en mayo, recuerden que terminamos el 4 de junio, pero vamos a estar abiertos, es decir, somos una pecera en donde estamos de manera transparente haciendo el mejor esfuerzo por Aprende en Casa, regreso a clases, y eso significa que nos vamos a seguir evaluando y vamos a ver cómo se mejora con Aprende en Casa, regreso a clases. Eso es cuanto, señor. Muchas gracias, Marcos. Vamos ahora a responder las preguntas de nuestros compañeros de prensa. Buenas tardes, Iris Velázquez del periódico Reforma. Preguntarles sobre esta metodología, ¿cómo ustedes contabilizaron efectivamente cuántos vieron los programas de Aprende en Casa? Porque nos hemos encontrado con testimonios de alumnos que dicen que lo vieron 1 o 2 veces y ya no lo siguieron, o solo bastó con decirle a los maestros, sí lo vi. ¿Cómo fue esto para que ustedes supieran cuántos alumnos efectivamente vieron y siguieron y acabaron pues todo este curso de Aprende en Casa? Y también preguntarles acerca de, en años anteriores se signaron convenios de fideicomisos de educación tecnológica y de la información. Este año se tiene preparado o se hizo algo parecido, se tiene algún recurso para dar a los maestros para que sigan en contacto con sus alumnos, pues alguna herramienta pues tecnológica. Y finalmente el subsecretario Concheiro ha hablado o adelantado que se prepara un convenio, al igual que con las televisoras, pero de internet para ayudarle con datos, etcétera, a maestros y alumnos. ¿Nos pueden dar detalles o cuándo se podría ya tener pues esto en concreto? Gracias. Primero señalaría la parte de la capacitación docente. Como saben, vamos a establecer ahora
cursos de capacitación a docentes para habilidades digitales. Tuvimos antes de cerrar Aprende en Casa, uno con Facebook, en donde tuvieron problemas hasta técnicos por la demanda que hubo de maestras por conectarse. Y hoy lo que vamos a hacer es una herramienta más poderosa para hacer la capacitación, y en esa capacitación vamos a ir acompañando con los docentes el aprendizaje que vayan teniendo los niños. Adicionalmente, el día de hoy se tuvo reunión con todos los secretarios de educación del país y se les envió a ellos, a los subsecretarios de básica y a todos los supervisores y directores del país, a todos, ya di la numeralia, una guía en donde se les va a explicar con detalle cómo van a acompañar a sus niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la televisión, cómo van a tener en su momento la parrilla. Ya dijo el secretario que el domingo se tendrá la explicación con detalle de cómo está la programación, y la cobertura televisiva que señalas tiene que ver con la cobertura que se tiene de acuerdo a los registros que tiene cualquier televisora. Pongo el ejemplo. Como sabíamos que no estábamos llegando con fuerza a algunas entidades, porque lo estuvimos evaluando, repito, con los propios secretarios de Educación del país, se logró un convenio sin costo con Televisa, en donde ese convenio nos permitió replicar 7,5 millones de alumnos con simplemente ese acuerdo. Lo hicimos a la mitad más o menos de Aprende en Casa, pero establecimos convenios con las televisoras estatales. Hay algunos estados que tienen redes poderosas de televisión, como es Sonora, por ejemplo, y ellos nos hicieron favor de replicar en sus canales estatales también. Esas coberturas no las tenemos registradas aquí, pero eso implicó que hicimos un enorme esfuerzo de que pudieran llegar a televisión. Muchas gracias. Yo quisiera comentar que un instrumento muy poderoso para conocer el aprendizaje también es el reporte de evaluaciones de las propias maestras y maestros, que en el caso de los convenios que hemos nosotros desarrollado con Google, con Microsoft, etcétera, todo ha sido totalmente gratuito. Ha sido una colaboración de estas empresas dentro de la pandemia. Y sobre el convenio que anunció el subsecretario Conchero, está en construcción. Todavía no tenemos, digamos, los elementos financieros que estamos viendo con Hacienda para poderlo anunciar. En cuanto lo tengamos, con todo gusto lo haremos. Ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias.